ahora debemos ver algunos de los eventos que llegó Jesús a realizar y que lo rodearon como el Hijo de Dios, como el Redentor de las almas, como el Salvador. Si yo pregunto, si usted puede determinar en qué momento que Jesús habla o actúa, se está presentando es el hombre, o si a cambio se está presentando Dios, porque ya las pocas palabras que hemos pronunciado dicen que una vez Jesús aquí en la tierra, Él es hombre y también Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo invistió con todo el poder del cielo para que pudiera llevar a cabo como hombre la obra de redención que Dios le había encomendado. Entonces, vamos a señalar a Pedro como el principal de los apóstoles, de los discípulos que él escogió para que estuvieran con él. Que Pedro debía preguntar a Juan, por ejemplo, el otro apóstol, ¿quién habló fue el hombre o fue Dios? Por ejemplo, cuando Jesús estuvo en la tumba, porque la mayoría de ustedes, o quizá todos los que están oyendo estas palabras, saben que Jesús va a ser, y ya lo es de hecho, porque todos los que lo han recibido lo tienen como rey. Pero Dios le hará un tremendo regalo a Jesús, que es que Él sea rey de todas las almas que Él ha salvado, está salvando y salvará con su muerte. Entonces, cuando Jesús estuvo en la tumba ya muerto, le pregunto yo a usted, ¿estaba Dios allí muerto? Ahí tiene usted para saber qué usted está creyendo, qué está pensando. La condición de que Dios es eterno le dice que Dios no podía estar allí muerto, porque Dios no puede morir. Ahora el hombre puede morir. Claro, esa fue la suerte que cogió el hombre al pecar, al desobedecer a Dios. Vas a morir. Entonces Jesús murió como hombre entonces, no como Dios. Por tanto, en algún momento que usted esté analizando algún texto de la Biblia, si le parece, aparte al hombre de Dios en esa persona de Jesús, para usted tener una seguridad de lo que está creyendo y lo que está haciendo y lo que está mandando. Cuando usted habla la palabra, porque ciertamente cuando la palabra de Dios ha surtido el efecto que Dios quiere, que es que el alma que la ha abordado ha sido salva, se mete en el corazón de esa persona un deseo grande de decirle a otros, sabiendo la suerte que le toca, si no le toca esto también, que Jesús entre a su corazón. ¿Cómo identificar al hombre? Es sumamente fácil, pero identificar a Dios en Jesús quizá no le sea tan fácil. Pero yo le voy a sugerir una forma. Vea a Jesús haciendo los milagros. Y Él le decía a los enemigos de Él, aquí en la tierra, si ustedes no me creen por la palabra que les estoy diciendo, crean por las mismas obras que ustedes han visto que yo he hecho. Por ejemplo, un amigo muy bueno de Él y dos hermanas, murió. Lázaro y sus dos hermanas, María y Marta. Y Jesús no estaba ahí. Duró unos 4 días. Y porque
lo enteraron de que Lázaro había muerto, entonces él cogió para allá, fue allá. Una de sus hermanas, Marta, le dijo cuando ya estuvo con él: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y Jesús le dijo: si tú creyeres, verás la gloria de Dios. Y se lo tuvo que repetir una vez que estaban frente a la tumba, porque María seguía igual. No sabía lo que Jesús le había dicho. ¿No te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios? Le dijo Jesús ahí ya frente a la tumba. Y después de derramar algunas lágrimas, y yo le preguntaría a usted, ¿lloró Dios ahí o el hombre? Claro, Dios no llora, Dios no tiene que llorar porque él nunca tiene razón para llorar. Ahora el hombre que estaba en Jesús, ese sí fue el que derramó unas lágrimas, porque él tenía los mismos sentimientos que nosotros. Dormía, le daba hambre, le daba sed, le dolía cuando tenía algún accidente. Él era un hombre igualito que nosotros, de tal manera que en su niñez, en su infancia, en su adolescencia, en su juventud, nadie pudo darse cuenta quién era él. Un muchacho común, igual que todos los otros, jugaba con todos los otros, con los amiguitos. Aprendió el oficio de su papá carnal, que fue José, era carpintero, y él también fue aquí. En el Evangelio de Marcos se menciona a Jesús como carpintero. Entonces, este evento sucede de esta manera. Cuando Jesús está ahí, ora al cielo y dice cortas palabras y le dice a Dios: gracias, Dios mío, porque me has oído. Yo sé que siempre me oye, pero ahora es muy necesario. Muchas gracias. Y luego dice: Lázaro, ven fuera. Y ahí Lázaro se levantó con la carne de gallina, como un jovencito. Era un viejo ya, suponemos. Entonces, se repitieron innúmeras veces en que Jesús resucitó a muertos, pero sanó enfermos que estaban para morir. En ese proceder es que podemos en Jesús ver a Dios. Ahí estaba Dios en esa persona. Por eso Emmanuel, señalado por Isaías, quiere decirnos exactamente Dios con nosotros. Y ahora yo le pregunto a usted, ¿puede usted decir eso? Creo que puede, porque todavía eso no implica ninguna responsabilidad. Pero yo espero que pronto, si usted nunca lo ha dicho, diga eso. Jesús fue la presencia misma de Dios con nosotros. ¿Por qué? Porque cuando usted coja la Biblia y comience a escrutarla, a leer en ella y a estudiar en ella, usted se va a dar cuenta que cada vez que Jesús habla y usted lo está viendo las letras de la narración, usted cree que está viendo y está oyendo a Jesús. Esa sensación la tengo casi cada vez que yo leo la Biblia, sobre todo si es narrando, porque el Nuevo Testamento eso es lo que contiene, la historia de la salvación, la historia del protagonista, del director, de una etapa en la vida del hombre frente a Dios que se llamó la salvación, que fue bien corta. Hay 3 etapas en las que Dios, en su querer divino, se relaciona con el hombre hasta hoy. Entonces, espero tener la oportunidad, esta misma oportunidad, para hablarle de esas 3 etapas, en donde hubo un protagonista, un director. Entonces, ahí veremos más claro cómo Dios se la ha ingeniado para que nosotros con nuestros ojos, con nuestros sentidos, podamos verlo, podamos sentirlo, podamos tocarlo.
Luego que Jesús predica durante 3 años y medio la palabra de Dios, el último, hasta ahí, el último de los predicadores que Dios había tenido para que proclamen su nombre y el hombre siempre vaya sabiendo que hay un ser poderoso en el cielo que fue el que creó todas las cosas. El universo complejo y grande que nosotros podemos contemplar en la naturaleza fue Dios mismo que lo creó. Y por tanto, Él es dueño de todo lo que existe, dueño de nosotros, porque Él fue que nos hizo también. Por cierto, la figura más excelsa que Él construyó fue el hombre. Y si usted coge la Biblia y de manera asidua puede leerla, usted va a darse cuenta perfectamente de todo esto que le estoy diciendo. Ahora bien, Jesús lo vemos aquí como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Juan el Bautista estaba bautizando en el Jordán, apareció Jesús por una de las orillas del río, y Juan lo vio y lo miró y dijo: este es. Y a toda la gente que estaba con él ahí, que eran muchas, dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué Cordero de Dios? Porque Jesús, el Hijo de Dios, había venido a la tierra a salvar a los pecadores. Y Dios había establecido que con el derramamiento de la sangre de una oveja, de un becerro, hasta de un chivo, Dios permitía perdonar el pecado de alguien que se confiesa y viene y dice que él sabe que pecó y que él que se siente molesto por haber pecado contra su Dios, y entonces Dios lo perdona, con la salvedad de que esa sangre solo servía para perdonar y limpiar los pecados por el cual esa persona se estaba arrepintiendo. Pero ahora el Cordero de Dios ha muerto, ha sido derramada su sangre para que ella sirva. Que esa sangre hoy, 2000 años después, siga corriendo por los nudos de la cruz para lavar del pecado a todo el que se agarra de Jesús. Le entrega su alma, le entrega su corazón, y entonces Él lo lava. Y Dios, con mucho gozo y mucho gusto, perdona el pecado, pero para siempre. Y dice Dios: cuando perdono el pecado, cuando perdoné tu pecado, lo sepulté en el fondo del mar y jamás me voy a acordar de ellos. No me interesan. ¿Por qué? Porque Jesús murió por los pecados de ayer, por los pecados de hoy y por los pecados de mañana. Fue que Jesús murió. Entonces le sugiero, amigo, hermano, que entregue su vida a Jesús para adquirir esa esperanza. Huir de la ira que vendrá sobre lo que no lo hagan. Pero usted estará a salvo, agarrado, asido de Jesús, que es el pasaporte, como he dicho ya, que Dios envió a la tierra para que usted pueda ir al cielo. Pero hoy y mañana, todavía, cada día, es una oportunidad que usted tiene para hacer eso. ¿Y por qué le digo esto? Fuera de tema. Porque Dios no hará nada para nadie que se deje ir a la eternidad sin Él, sin Dios, sin Cristo. Es aquí donde hay que entregar la vida a Jesús, a Él solo. Porque Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Solamente Jesús es el pasaporte al cielo. Y cuando Pedro, encabezando a los apóstoles, predicó después de venir el Espíritu Santo a la tierra, predicó un sermón en donde él dijo: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Por eso, hermanos, amigos, es sustancial, determinante, que usted piense en eso y le llegue la urgencia a su corazón de que ese día es día para entregar la vida a Dios a través de aceptar a su Hijo que Él envió a la tierra
que vino a buscar y a salvar, como dice un texto en la Biblia, lo que se había perdido. Si usted se considera pecador y no hay nadie que haya pisado la tierra que no sea pecador, excepto Jesús, porque la Biblia dice en muchas partes en donde usted ve que Jesús nunca pecó, y por eso esa sangre es tan pura que sigue corriendo por las gargantas de la cruz para el perdón, para el lavacro de nuestros pecados. Les ruego entonces a cada uno que está oyendo que aparte de coger la Biblia para seguir aclarando estos conceptos, que usted vaya pensando en su corazón que hoy es el día de salvación, como dice la Biblia en un texto. Hoy es el día de salvación. Y si oyereis hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. Entonces, cuando usted sienta ese calor, ese calor en su corazón, es Dios que está hablando con usted. Entonces, recíbalo ahí. Si está solo y cree que necesita a alguien que ore a Dios por usted, es sencillo eso. Búsquelo, ¿está bien? Pero quiero decirle que si usted eleva su alma al cielo y le dice: Señor, reconozco que soy pecador y que también tú moriste por mí, te pido entonces que venga y me reciba, porque hoy recibo tu muerte para mi salvación, que fue tu fin al venir a la tierra. Muchas gracias, Jesús. Amén. Dios amado, te damos gracias, porque esta tu palabra es como una espada de dos filos. Ella hiere el alma cuando tú lo ordenas para que la persona reciba tu salvación. Permite eso, Señor, con estas palabras tuyas que hemos evocado aquí. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.